Entonces, les dije, este es un procedimiento escalar. Nos obliga mentalmente a hacer el trabajo de las proyecciones de cada uno de estos vectores sobre cada uno de los ejes. Lo que vamos a hacer ahora es un procedimiento vectorial. Lo mismo, pero va a ser un procedimiento vectorial donde nos vamos a independizar de esta situación. Vamos a escribir para ello a cada vector como un vector, básicamente. Es decir, vamos a acompañar al módulo por el versor que define a ese vector. Entonces, por eso, acá estamos viendo el mismo problema, es el mismo problema de la barra que se está moviendo, que está definida por los puntos A y B. El punto A se mueve según el eje de las Y, pero en el sentido negativo del eje de las Y, por eso acá ahora está apareciendo el eje y negativo, y el eje hipo X, X absoluto colocado en A. Pero en el mismo punto, como vamos a ver, vamos a colocar al sistema relativo, que va a ser también el menos I1 y el X1, cuando consideremos el movimiento relativo. Como habíamos visto en el método de escalar, también tenemos movimiento absoluto, que es el que vemos un observador puesto en el punto A del origen del sistema absoluto. ¿Qué es lo que ve? Y ve la velocidad de A y ve la velocidad de B. Centrémonos en la primera parte, aunque está todo dibujado, esta velocidad de C y todo. Olvidémonos por un momento de C. Nos centremos en el punto B. Y que el punto B se mueve ¿sobre quién? Sobre una corredera que está obligado a moverse sobre una guía, que es el eje de las X, básicamente. Y luego, la distancia entre el punto A y el punto B está definido por el vector RB de A, que es el vector relativo, que está dentro de mi sistema relativo X1 y 1. Bien. Ahora, la parte relativa es la que yo veo desde mi sistema relativo, que también está puesto en el punto A, porque es el punto respecto al cual el punto del cual yo conozco algo. Sé que el punto A se mueve sobre una guía, sobre un cuerpo que está guiado, con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, en ese punto yo coloco mi sistema relativo y veo cómo se mueven los demás puntos del cuerpo, por ejemplo, el punto B, respecto de este punto. Y en ese movimiento veo la rotación pura, es decir, que como el punto B, como dije antes, sigue una trayectoria circular respecto al punto A. Por lo tanto, la velocidad relativa de B respecto de A será siempre un vector que es tangente a la trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio relativo B de A, que coincide con la barra. Bien. Explicado esto, vamos a usar la ecuación correspondiente que me dice que la velocidad de un punto de un cuerpo que tiene movimiento de rototraslación absoluto, lo voy a ver como la suma de dos movimientos simples. Uno que me da la traslación pura, que es la velocidad de A, es decir, como que todos los puntos del cuerpo se trasladan con esta velocidad, más como el punto B rota en forma pura respecto del punto A. La suma de estos dos movimientos me da el movimiento total. Bien, vamos a expresar a cada uno de estos vectores en función de en qué eje se está moviendo, o si es un vector
que está dentro del plano XY. En este caso, la velocidad de A es un vector que está todo sobre la dirección del eje de las Y, pero en el sentido negativo. Por lo tanto, será menos 2 módulo por J, que sería el versor que define al eje de las Y. La velocidad de B, del punto B, que se mueve sobre el eje de las X, y va con carácter vectorial, va a tener el módulo del vector, que todavía no lo conozco, por eso pongo velocidad de B, por el versor correspondiente, que es el versor Y, que define la dirección del eje de las X. Y omega, como vector, es un vector que está ¿sobre quién? Sobre un eje que es perpendicular al plano de la pantalla, o sea, perpendicular al plano XY, por lo tanto tiene la dirección del eje Z, y que en su intersección con el eje, con el plano XY, me define este punto que es el punto A, ¿no es cierto? Ese vector velocidad angular va a tener un módulo que todavía no lo conozco y que lo defino como omega, y para darle el carácter vectorial a este vector omega es por K, porque K es el versor que define al eje de la Z. Entonces, acá está escrito cada uno de estos vectores que conforman a esta ecuación vectorial en función de las direcciones que cada uno tiene. Bien. Por otro lado, vamos a tener un vector que me está faltando, que es el vector posición del punto B respecto del punto A, que es el RB de A. Como vemos, este es un vector que no coincide con ninguno de los ejes, sino que está dentro del plano XY y que está formando un ángulo de 45 grados con respecto a cualquiera de los ejes. Entonces, este vector RB de A va a tener dos componentes, una en la dirección del eje de las X, que será RB de AX según Y, menos, porque estamos, acuérdense, el sentido de la proyección en la dirección de X va a ser positiva, pero la proyección sobre el eje de la Y va a ser negativa. RB de AI según J. ¿Y cuánto vale? Vale 0,2, porque la distancia entre A y B, el módulo de este vector RB de A vale 0,2 por el seno de 45 según Y, menos 0,2 por el coseno de 45 según J. ¿Estamos de acuerdo? 45 está acá, por lo tanto la proyección sobre el eje de las X es por el seno, ojo, y la proyección sobre las Y va a ser por el coseno. Guarda cuando hagan estas proyecciones. De acá sacaremos un valor. Teóricamente podríamos sacar este valor cuánto es y cuánto vale este valor. De cualquier manera no lo hemos hecho, hemos continuado usando esto. Bien. Esta ecuación, acuérdense, esto sería la velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Esto representa una rotación. Por lo tanto, escrita de otra manera, la misma expresión, lo único que hemos hecho es expresar la velocidad relativa en función de los vectores correspondientes, que son la velocidad angular y el radio de su A. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar esos valores. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y hemos reemplazado en esta ecuación a cada uno de los términos por el vector expresado en función de los versores correspondientes. Entonces tenemos velocidad de B en la dirección de Y más igual a menos B sub A, que va a ser menos 2J, más el omega vectorial, el radio. El omega es el módulo omega B en la dirección de K, vectorial, ¿quién? El radio, que vale todo esto que está acá, que es lo que hemos sacado aquí. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Este producto vectorial. O sea, nosotros tenemos que dejar todo
en I y en J. Los K deben desaparecer de esta expresión. Por lo tanto, tenemos que resolver los productos vectoriales de K por I y de K por J. El producto vectorial, acuérdense, es que el vector K, en este caso, debe rotar sobre el vector I. La rotación está definida por cómo se mueven los 4 dedos de la mano, haciendo que el versor K rote hacia el vector I. El dedo pulgar me da la dirección del otro vector o versor, y el sentido, básicamente. Entonces, ahí tienen al lado, justamente para que les resulte sencillo, el sistema de referencia X, Y, Z, representado por los versores I, J y K. Entonces, si yo hago el producto vectorial de K por I, será K por I, me tiene que dar J, básicamente. Y después, como tenemos acá, o sea, K por I me va a dar J. Y el módulo va a ser el omega de AB multiplicado por 0,2 por el seno de 45, en la dirección de J. Y luego, cuando hagamos K por menos J sería en el sentido negativo de K. No, perdón. Menos J, en el sentido negativo del eje de las I. Entonces va a ser opuesto a J. Entonces vamos a hacer K que se mueve hacia menos J, me va a dar más I. Por eso obtengo más I. El versor I en la dirección positiva del eje de las X. Multiplicado por el módulo que será omega AB por 0,2 por el coseno de 45. Acá lo que hay que tener cuidado es con realizar bien los productos vectoriales. Nada más. Todo lo demás son cuentas. Bien. Una vez que hemos realizado los productos vectoriales, como vemos en la última ecuación, está todo en la dirección del eje de las Y y en la dirección del eje de la J. Los vectores que están en la dirección de la eje de las Y serían las proyecciones de los vectores sobre el eje de las X. Y los que están multiplicados por J serían las proyecciones de los vectores sobre el eje de las Y. Entonces lo que vamos a hacer es abrir, considerando a esta ecuación vectorial, la vamos a transformar en dos ecuaciones escalares, que es abriendo las proyecciones sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Entonces, sobre el eje de las X, ¿qué vamos a tener? La velocidad de B igual a ¿quién? A 0, porque la velocidad de A está en la dirección de J, más omega B por el 0,2 por el coseno de 45, que sería en la dirección del eje de las Y. Y en la dirección del eje de las Y va a ser 0, porque la proyección, todo el vector velocidad B está todo sobre el eje de las X, por lo tanto sobre las Y va a ser 0, igual a menos 2, que es la velocidad de A, que está toda sobre el eje de las Y, más la proyección de la velocidad relativa sobre la dirección del eje de las Y, que va a ser omega B por 0,2 por el seno de 45. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? A lo mismo, hemos llegado a la misma expresión. Fíjense, esto representaría las dos ecuaciones escalares, ¿sí?, que representan a esta ecuación vectorial. Esto voy a decirlo tantas veces que los voy a cansar, pero es que mucha gente no se da cuenta de esto, ¿sí? Esto es una ecuación vectorial que puede soportar solo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque esta ecuación vectorial, ¿sí?, representa dos ecuaciones escalares, que son las proyecciones de cada uno de estos vectores en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Por lo tanto, esta ecuación vectorial
representa un sistema de dos ecuaciones, o sea, que puede soportar ¿hasta cuánto? Hasta dos incógnitas, nada más. ¿Y cuáles son las incógnitas en esta ecuación? Y son la velocidad de B y la velocidad absoluta de B y la aceleración angular de la barra. ¿Ah? Entonces, de una de ellas vamos a despejar la velocidad angular. Como vemos acá, de la segunda, de la proyección sobre el eje de la Y, podemos despejar la velocidad angular que nos da 14,14, como ya sabíamos, y con este valor, reemplazándolo en la ecuación escalar que me da que es la proyección sobre el eje de las X, obtenemos la velocidad de B. Y de esa manera resolvemos el problema. Lo hemos hecho sin tener que tener el cuidado de hacer el sistema escalar, que tenemos que tener cuidado de hacer las proyecciones de cada uno de los vectores. Acá, directamente, al expresar cada vector vectorialmente, nos eliminamos esa situación. Bien, lo mismo vamos a hacer para el caso del punto C. El punto C es el extremo de la barra. Como vemos, lo único que vamos a hacer es reemplazar cada vector por lo que vale. En este caso, como yo no conozco del vector velocidad de C, no conozco ni su dirección ni su módulo, lo voy a expresar a BC como las dos componentes. Es decir, la proyección de BC en la dirección del eje de las Y y la proyección de la velocidad de C en la dirección de Y. Ahí termino. Discúlpenme. Un segundito más. Lo único la diferencia es que BC lo estoy expresando en función de sus dos proyecciones. Los demás estoy reemplazando valores. Como ya omega lo conozco, porque ya lo conozco, lo he sacado en el paso anterior, directamente lo coloco con su valor. Y ya directamente es resolver, acá lo mismo hago las proyecciones sobre cada uno de los ejes, de tal manera que ya como todo tiene valor, directamente podemos obtener el valor de la componente de la velocidad en la dirección del eje de las X y la componente de la velocidad de C absoluta en la dirección del eje de las Y, que vale 3 y 1 como habíamos encontrado. Hacíamos Pitágoras y obtenemos el valor absoluto de la velocidad de C y con la tangente obtenemos el ángulo correspondiente. Bien, perfecto. Seguimos mañana a las 10:30 con esto. Que tengan buen día. Nos vemos, chicos, que tengan un excelente día. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.